Dile a la persona que está a tu lado, la paternidad de Dios. Pero vamos, díselo, dile, la paternidad de Dios te trae liberación. Hoy es un tema muy especial y quiero que disponga tu corazón. Desde este año 2016 el Señor nos habló que era el año de la revelación de la paternidad de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas que hemos venido hablando desde enero de la paternidad, y una de las cosas que trae la paternidad de Dios a nuestra vida es la liberación. Vamos a entender, no cierres tu corazón ni tu mente todavía, porque Dios también va a romper paradigmas aquí. Razonamientos humanos, razonamientos de hombre también lo va a romper en el día de hoy. Amén. Ven conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, 21. Y declaro, Señor, tu Santo Espíritu sobre nuestra vida, tu sangre poderosa, Jesús, sangre que tiene poder sobre mi vida, sobre cada familia de esta congregación, sobre mi familia, por cuanto veremos manifestaciones gloriosas en el día de hoy. Mateo capítulo 15, versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, ¿te puedes imaginar esta mujer? Ella vio a Jesús y comenzó a clamar y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, no sé si tú has vivido esta escena en tu casa, en tu hogar, pero me imagino que tiene que ser una escena bastante estresante, conmovedora inclusive, porque debe ser desesperante tener una persona oprimida, poseída por un demonio. Y desafortunadamente los hijos de Dios no entienden algunas cosas que suceden en el mundo espiritual. Muchas personas desconocen las leyes espirituales y por eso no identifican inclusive cuál es o de dónde proviene lo que te atormenta. A esta persona la atormentaba un demonio. Dile a la persona que está a tu lado, los demonios atormentan. Y vamos a ver un poco y vamos a profundizar. Sigue diciendo en el versículo 23. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ¿qué dijo? No soy enviado, sino ¿a quién? Y cualquiera diría, el Señor sí es, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No quería libertar a esa mujer. Vamos a escudriñar un poco y vamos a profundizar para entender lo que estaba pasando. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? Y el Señor sí es. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Pero qué le dijo? A ver, perrillo. Hay otras versiones que dicen perro. Ahora lo vamos a entender porque el Señor Jesús se expresa de esa forma. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Te repito eso y quiero que lo subrayes en tu Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante su mano, a ver, con la Biblia en mano. Si no tiene Biblia, busque una Biblia, por favor, o su celular, porque ahora sí la acepto que la tenga en el celular. Andamos en una vida digital, pero tenemos que tener la Biblia, porque cualquiera diría: ¿cómo así el Señor Jesús dijo eso? Léalo en su Biblia.
No está bien tomar el pan. ¿De quién era el pan? Dile a la persona que está a tu lado, el pan era de los hijos. Y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún, fíjese lo que dijo ella. Ella sabía de lo que Jesús le estaba hablando. Y esta mujer no se acobardó, no regresó de pronto cabizbaja porque el Señor le había hablado fuerte. Simplemente dijo, sí, Señor, yo sé que es así. Yo sé que el pan era ¿para quién? Y la persona que está a tu lado, los panes son para los hijos. Wow, esto es tremendo. Mira, anoche el Señor me cogió y me dio 3 vueltas. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué le dijo? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿De qué estaba enferma, entre comillas, la hija? ¿De qué? De tormentos. Repite conmigo, tormentos. Yo quiero que comiences a identificar, porque muchas personas están siendo atormentadas y no identifican que es realmente algo espiritual. Y dice que desde aquella hora la hija quedó sana. Ahora, esta mujer obviamente se acerca al Señor buscando una dádiva, buscando una bendición. Y todos nos acercamos al Señor buscando eso. Desafortunadamente, muchos, todavía no encuentro a nadie que diga que por amor a Jesús llegué sin necesidad de nada. Yo creo que todos por aquí pasamos cuando tenemos una necesidad. Y cuando tenemos la necesidad es que miramos hacia arriba y decimos, Señor, te necesito. Obviamente el Señor en su misericordia nos abraza, nos limpia, ¿verdad? Como el hijo pródigo, y nos levanta y nos dice, sigue adelante. Pero aquí hay un pasaje, hay una mujer, ¿verdad? Que dice que era cananea, no era del pueblo de Israel. Se le acercó. Y obviamente, a pesar de que le dijeron perrillo, perro, como usted quiera, ella no se sintió, simplemente dijo, no, yo sé que tú tienes algo especial, ¿verdad? Yo sé, aunque yo no soy de tu pueblo, no soy hijo de Dios, yo quiero lo que tú tienes. Y peleó por su bendición. Eso es otra prédica. Pero aquí lo importante que quiero resaltar es que Jesús estaba con sus discípulos y le quería enseñar algo a sus discípulos. No es solamente a la mujer, no solamente para probar la fe. Yo creo que Jesús conocía el corazón de esta mujer, porque Jesús leía el corazón de la gente. Inclusive cuando él estaba hablando con los fariseos, él sabía qué pensaban los fariseos. Entonces, dile a la persona que está a tu lado que no tenga que pasar una necesidad para que tú llegues a Jesús. Pero díselo. Si es tu familia, dile, es la hora que busques de Dios, que no tenga que llegar una necesidad para que realmente busques de Dios. Y aquí el Señor le estaba diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perros. Es decir, mucha gente se acerca buscando la misericordia de Dios, mas no entendiendo de que son hijos. Por eso es que la paternidad se tiene que manifestar en tu vida, porque hay paternidad cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y necesitamos a un Padre en los cielos. Entonces, cuando se habla aquí de pan de los hijos, el Señor se estaba refiriendo que hay una bendición en la liberación. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿cuántos saben que Dios tiene poder? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Ustedes no. Levanten la mano. Todos sabemos que Dios tiene poder. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño del oro y la plata? Pregunta a la persona que está a tu lado, y entonces tú, ¿por qué no eres rico? Ajá. ¿Cuántos saben que en el reino de los cielos no hay enfermedad?
Levante la mano. Entonces te hago una pregunta, ¿por qué te enferma? ¿Por qué se muere la gente de enfermedades terminales esas que son tremendas? Que uno dice, wow, Señor. Y yo quiero profundizar en muchas cosas de estas, porque no hemos entendido cómo se maneja el poder de Dios en nuestra vida. Obviamente se necesita una revelación de ser hijo para que el poder de Dios se manifieste. Los judíos le llamaban perros a cualquier pueblo que no fuese judío, no fuese Israel. Y por eso el Señor Jesús le expresó esa expresión, o valga la redundancia, o le dijo esas palabras a esta mujer, refiriéndose que todo lo que era diferente a Israel eran personas no del mismo nivel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel entendía que tenía un Padre en los cielos. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero esto es importante, porque cuando nosotros realmente se nos viene la revelación de ser hijos, entendemos que hay algo especial en el poder de Dios. No sé si le estoy predicando a unos cuantos, pero cuando la necesidad viene es cuando comienzan realmente a buscar de Dios. Y no entienden lo que significa vivir como hijo de Dios. Obviamente Juan 1:10 nos habla de esto. Dice que cuando Jesús muere, nosotros recibimos a Jesucristo y llegamos a ser hijos de Dios. Dice Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué dice el versículo 11? A los suyos vino, ¿a quién? ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. Es decir, porque el mismo pueblo de Israel lo rechazó, nosotros hoy somos bendecidos. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? Dile a la persona que está a tu lado, si lo recibiste, agárrale la mano y dile, si lo recibiste. Dice aquí, a los que creen en su nombre, entonces dile, si lo recibiste y crees en su nombre, dice aquí, le dio potestad de ser hecho, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces es importante, si lo recibiste, si crees en su nombre, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces haz esta bendición de libertad, de recibir el pan. Cuando se habla de pan aquí, entonces la palabra, se habla de liberación. Y mucha gente no maneja esto. Muchas inclusive iglesias y congregaciones no manejan este nivel de liberación. Por eso le dije que vengo a romper inclusive paradigmas, cuestiones humanas, razonamientos humanos. Porque la problemática que tienes en tu casa de ruina, de escasez, de pobreza, si tú no entiendes que como hijo de Dios necesitas liberación, no va a salir. Y lo vamos a profundizar un poco. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a la liberación? El Señor estaba diciendo, ¿esto para quién era? Para los hijos. Entonces, solamente los que tienen la revelación de ser hijos son los que manifiestan o se mueven en el poder de liberación. Entonces, el enemigo hace y deshace con ustedes, porque simplemente ustedes no tienen la revelación de ser hijos. Porque si tuviesen la revelación de ser hijos, sabrían que Satanás no tiene el derecho ni la autoridad para tocar sus vidas. Amén. Entonces, querer la liberación en nuestra vida es una señal de ser hijo. Y en este momento el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a revelarte lo que significa ser hijo. Por eso, mira, cuando se habla de pan y cuando el Señor le dice aquí a esta mujer cananea, le dice, no está bien que el pan de los hijos
se le entregue a alguien diferente, a alguien que no es hijo. Entonces quiere decir el Señor que este pan que está hablando de la liberación, está hablando de que es necesario que nosotros comencemos a entenderlo y a caminar sobre ellos. Ahora, pastor, yo necesito liberación. El Espíritu Santo te dirá. Porque yo he vivido liberaciones en mi vida. Ahora, hay una gran diferencia entre ser poseído y ser oprimido. Yo también soy de la línea de que creo que un cristiano no puede ser poseído. Porque el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y ahí no puede caber un demonio. Pero sí creo que muchos cristianos son oprimidos. La opresión es lo que no te permite avanzar. La opresión es lo que no permite ver a tus hijos en obediencia. Ver a tus hijos buscando de Dios. La opresión, los demonios están para, como le pasaba a esta hija de esta mujer, para atormentar. Entonces se necesita recibir el pan de los hijos. Se necesita recibir liberación muchas veces. Si tú vienes aquí y te duermes, es porque necesitas liberación. Porque dice la palabra que tu espíritu debería conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Y yo no creo que el Espíritu Santo de Dios haga que tú te duermas en esta prédica. Si tú en tu casa no ves y que el dinero se te va como en saco roto, necesitas liberación. Si en tu familia hay alcoholismo, necesitas liberación. Si en tu familia hay drogadicción, necesitas liberación. Si en tu familia hay rebeldía, necesitas liberación. Si en tu matrimonio hay disensión, necesitas liberación. Si en tu familia hay pleito, necesitas liberación. Si en tu vida hay murmuración, necesitas liberación. Entonces no me digas que esto no es contigo, porque sí es contigo. Porque si todavía te sientes inclusive sin fuerzas, hay demonios que quitan fuerzas, debilitan, traen enfermedad terminal. Hay enfermedades hereditarias que acaban. Mire, del testimonio que daba el pastor Ramón de mi suegro, se han muerto y varios familiares por problemas en los riñones. Y él ya tiene problemas en los riñones. Y yo no creo que eso sea de Dios. Pero si él no entiende lo que es ser hijo de Dios, no podrá venir liberación a su vida. Muchas liberaciones se reciben por misericordia, ¿verdad? Porque la fe puede mover montañas. Pero yo no sé si tú tienes la fe para salir de una enfermedad. Le dile a la persona que está a tu lado, el pan es para ti. Prepárate. Marcos capítulo 9, versículo 14. Hay un pasaje. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró. Y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa ¿qué? Espumarajos y cruje los dientes. Te puedes imaginar esta escena, ¿verdad? Y aquí Paola me va a mirar feo, pero no hay psicólogo ni psiquiatra, mi hermano, que solucione eso. Hemos creído muchas veces que hay respuestas.
Yo no estoy en contra de los médicos, Dios puso a los médicos, ¿verdad? Pero hay causas espirituales que no las solucionan los médicos. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Te puedes imaginar para ese padre ver eso? ¿Verdad? Todos los días. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Wow. Yo me imagino la frustración de los discípulos, ¿verdad? Y respondiendo él les dijo, ¿a quién le dijo? A los discípulos. Le dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula. Mírenme acá un momento. De las cosas que a mí como pastor me frustran, es cuando yo sé que alguien tiene un llamado especial en el Señor y no lo entiende. Yo le pido perdón al Señor por esto, porque es que, te digo, y soy tratado en eso, la verdad, porque me da ganas de cogerlo por el cuello y cogerla por el cuello, para no decir nombre. Pero uno dice, por favor, ¿qué pasa? O sea, no entiendo. No entiendo. Y dice aquí, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Qué quería el Señor Jesús? Que se desarrollaran en la fe y creyeran que realmente cuando invoquen el nombre de Dios, el nombre de Jesús, hubiese liberación en los demás. Para eso Dios nos puso aquí. Entonces, muchas cosas más. Cuando tú sabes que hay ruina en una casa y uno entra y percibe la ruina, uno dice que hay un espíritu de ruina, pero no se levantan, ¿verdad?, a guerrear, no se levantan. Tuvimos 3 días de ayuno y solamente lo mismo de siempre. Entonces, ay pastor, ore por mí. Generación incrédula, que no has entendido que es ser hijo. Por eso la paternidad es importante. Por eso se necesita entender que cuando nosotros tenemos padre en los cielos, porque todo el mundo quiere tener padre, ¿verdad? Y quiere recibir la bendición de Dios, pero no entiende que tiene un deber como hijo de buscar de ese padre y de caminar conforme como dice la palabra. Yo me imagino que el Señor aquí no se lo dijo suave. Aquí nosotros lo leemos así. Oh generación incrédula. Vea, pero yo me imagino con el carácter que tenía Jesús. ¿Qué pasa, discípulo? ¿Qué pasa? Porque no te pones realmente en la autoridad de hijo y comienzas a sacar la ruina, la escasez, la enfermedad, la idolatría, todo lo que está en tu casa. ¿Por qué convives con eso? Te acostumbras con eso. Párate en autoridad y dile, no, soy hijo de Dios. Y el Señor me dijo que para mí es el pan de liberación. No acepto más, dile, no acepto más que estés atormentando mi vida. ¿Cómo es posible? Es que yo no puedo dormir, pastor. Es que en la madrugada me levantan, me agarran el pie, me agarran la uña del dedo gordo, me rascan, no sé qué cosa. Por favor, en la autoridad de ser hijo de Dios, no tiene por qué tocarte. Pero no has entendido qué es ser hijo. 19. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Como diciendo, ya si no pueden ustedes vengan acá. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, inmediatamente sintió el voltaje. ¿Sí o no? Sintió el voltaje. Que los demonios sepan y sientan el voltaje que está en ti.
Que cuando tú llegues a tu casa, aquí llegó el Hijo de Dios, aquí no tiene por qué estar. Traerlo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Como diciendo: Jesús, ¿y ustedes por qué no habían hecho algo? Porque era algo violento. Pero así están muchos que conviven con la enfermedad, conviven con la drogadicción, conviven con el alcoholismo. Y le estoy hablando claro y pelado porque así. O sea, yo no te puedo hablar suave en esta predica. Conviven con el adulterio, conviven con la fornicación. Hubo alguien que se me acercó un día y me dijo: pastor, es que mi hijo metió a la hija, a su novia a vivir en mi casa. ¿Qué hago? Porque está en fornicación. Uno no se quita la correa para pegarle porque no puede. Que me vengan a mí a meterme fornicación, el demonio de fornicación en mi casa. Por favor, sea serio. Y eso da risa, pero no es de risa. Entonces, desafortunadamente, cuando usted tiene el problema y tiene la demoniera atormentándolos, es que busca de Dios. Ay, pastor, ayúdeme a orar, pastor. Esto no es de pastor. Esto es de revelación de paternidad de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. No solamente lo revolcaba con violencia, ¿verdad? Es que la gente: ay, yo no creo en brujas. Papá, si esto fuese de bruja, de bruja montado en una escobita, facilito para nosotros. Pero esto no es de bruja. Pero sigues sin tomar autoridad en tu casa. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echaban en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Si puedes creer. O sea que tu matrimonio no ha mejorado porque no has creído. La enfermedad no se ha ido de tu casa porque no has creído. Las maldiciones generacionales no se han cortado. ¿Por qué? Porque no has creído. Repite conmigo: chas. Después los nuevos le entenderán algún día. Repite conmigo: chas. Ve, si la gente creyera, no faltaran. Cuando se tiene un invitado, definitivamente vamos a tener que invitarme yo y sacarle el anuncio. Cuando hay un invitado, todo se llena. Pero yo sabía que esta prédica no era para muchos. Pero tú que estás aquí, esta prédica es para ti. Yo recuerdo, y aquí hay personas de pronto, no, mi familia, ¿qué podría decir? Yo tenía una alergia y yo no podía ni predicar, siendo pastor. Cuando el Señor comenzó a revelarme la paternidad, yo una vez me paré un día: esto no tiene nada, ni testimonio. No es de, o sea, y yo, mira, yo me conozco todos los remedios para la alergia. Y a mí me rebotaban, o sea, porque llega un momento en que eso ya no te hace efecto, eso se te rebota. O sea, tú te la tomas y es como si el organismo ya no lo percibe. Y una vez le dije: Señor, esto no es tuyo. ¿Y por qué? Porque mi familia no me va a dejar mentir. Tengo mi mamá y toda su familia que han sufrido de alergia, pero eso, o sea, tremendo, es una cosa horrible. Y yo dije: no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y me paré firme en la raya. Y yo me hinchaba, yo me comía algo. Mi mamá, de la que come pollo, se hincha.
carne se hincha. O sea, ve a mi papá y se hincha. ¿Sí? Vive hincha. Hey, yo dije, no, yo no acepto eso. Y aquí estoy. Ah, y la otra era el colon. O sea, comía cualquier cosita, porque eso es de familia también. Y le dije, no, ¿cómo así? Y yo me incapacitaba 3 días. Recuerdo que comía y eran 3 días incapacitado. No, no puede ser. Y una vez le dije, Señor, en un ayuno, me metí en un ayuno y vino una profeta de Dios, porque el Señor te dice que te coloca un color nuevo. Y ese día la agarré y dije, no he sufrido más del color. Vea, mi hermano, y si lo ha hecho conmigo, ¿por qué con usted no lo puede hacer? Si puedes creer, ¿por qué no has pagado tus deudas? Ay, esa es otra. ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, te atormenta. Eso es un tormento, mi hermano. Es que la gente no ve el mundo espiritual porque no lo entiende. Pero las deudas es un tormento. No has creído, no has entendido lo que es ser hijo. Porque si puedes creer, díselo, restriégaselo, aprovecha. Tienes la oportunidad de decírselo ahora y no se lo dices, pues. No, te digo que a mí esto me enerva. O sea, una rabia santa. Y yo no acepto eso. Claro, yo no acepto. Yo le digo, Señor, no es posible. Yo creo en los médicos y voy a los médicos y bendigo a los médicos. Allá hay 2 médicos. Pero nosotros vamos, control, y de hecho, porque dice la palabra que el interior se va renovando y más bello soy cada día. Pero el de afuera sí se va porque es lo que dijo el Señor. Y necesitaremos los médicos. Pero hay temas espirituales, mi hermano, que usted sabe que son espirituales. ¿Cómo es posible que usted no se haya parado firme en su casa y haya sacado la rebeldía de su hogar? Y esto no es en la que más grite, la que más pelee. ¿Dónde está la autoridad de hijo? ¿Dónde está? Por eso es que el Señor le decía a los demás, esto no es para todo el mundo. Esto es para los hijos, esto no es para los perros. Esto no se entrega a cualquiera. Es que si no hablo, es que si oro mucho, entonces mi esposo, mi esposa se enoja. Mi hermano, o sea, no, estamos en otra época. Y usted conoce la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, levanta tu mano y di, creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Y fíjate, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es algo que tú tienes que notar. Cuando el demonio siente, y lo voy a llamar así para que me entienda, y para la persona que de pronto nos está viendo en el video, es un término cartagenero, ¿verdad? Cuando sienta el voltaje, ¿sí? No el 110, ¿sí? Ni 220, no, 13,000 voltios, o sea, alta tensión. Cuando sienta, el espíritu va a querer hacer su show. Y Jesús nunca permitió shows. Cuando ya la gente venía, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, ¿qué le dijo? Diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Wow, esto es tremendo. Mire, entonces el pan, que es la liberación, se necesita. Mira, algo, y por eso le dije a los 3 pastores que estuviesen aquí,
y a todos los que predican. O sea, nosotros no podemos hablar solamente de la palabra de Dios. Y les voy a comprobar eso. Es decir, de hecho dice la palabra que la palabra por sí sola es muerta, se necesita el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros predicamos y no ministramos lo que predicamos, no estamos alimentando a las ovejas. Mire, a mí alguien me decía, pastor, es que yo no siento ministrar al final. Esto no es de sentir, mi hermano. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios, quien va a ministrar el Espíritu Santo, usted simplemente es el burrito que metió a Jesús. Pero el Espíritu Santo lo va a utilizar a usted como herramienta para ministrar. A los que predican en el altar, a los que predican en su casa, en su casa. Pero ministre su casa. Y pídele dirección al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no lo va a poner a batallar en cosas que usted no tenga la autoridad, porque la autoridad se va consiguiendo a medida que va creciendo tu fe. Y ahí sí vas a necesitar a los pastores, pero hay cosas que son de la oveja, cosas de ustedes, que si usted no se para firme en la autoridad, puede venir pastor, mi hermano, pero usted es la cabeza de ese territorio. Juan 6:25 dice, y hablándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. ¿Y os qué? ¿Y os qué? ¿Y os qué? Conéctate conmigo. ¿Y os qué? Saciasteis. Es decir, el pan te va a saciar. Mira, hay estrés, hay puertas que se abren por el estrés a los demonios. Entonces, lo que te trae la paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la administración del poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces por eso es que la gente no entiende. Tenemos que conocer la palabra. Yo soy maestro, yo enseño la palabra, pero también tenemos que ministrar el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Solamente la palabra no te va a servir porque es pleno conocimiento. Pero sí se necesita el conocimiento para saber cómo ministrar. Es decir, las dos van juntas. Pero se necesita el pan, ¿para qué? Y fíjate qué es lo que estaban viendo ellos ahí. Repite conmigo, señales. Si ves que el Señor otra vez lo dice, y cuando habla de pan de los hijos, está hablando de la liberación. Y el Señor le estaba diciendo, hey, te saciaste con liberaciones. Entonces es necesario cubrir las dos cosas, tanto la palabra como la liberación. Ahora, la liberación empieza por casa. Dile a la persona que está a tu lado, la liberación empieza por casa. Dice Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, ¿quién le estaba hablando al Señor? El diablo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Si eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Por eso es que mire, en el Evangelio todo es un equilibrio en el Señor. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, el Señor Jesús no estaba diciendo que era solamente de palabra. Estas son las cosas que nosotros no entendemos y no escudriñamos. El Señor le dijo, no solo de pan. Es decir, si nos enfocamos a que todo sea liberación,
también es un error. ¿De acuerdo? Porque se necesita también de la palabra. Y muchas veces confundimos es que pan siempre es de palabra. No, ahí el Señor hizo una diferenciación y dijo, no solamente de pan, sí, pero también de palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces en nuestra vida se necesita tener liberación. Nuestra vida necesita reprender demonios, sí. Ahora no voy a pasar todo el día reprendiendo demonios, porque hasta reprenden la suegra como demonio. Pero no, gloria a Dios por mi suegra, Señor, gracias. Pero no todo es demonio, se necesita palabra. Pero hay un error, por ejemplo, de mucha gente, y si se siente aludido, gloria a Dios porque es con usted. Mucha gente que llega solamente a escuchar la palabra de Dios. Y no permite que el Espíritu Santo de Dios en la adoración ministre su vida. Aún en la adoración el Señor hace libertades, quita cargas, suelta ligaduras, rompe el yugo. Porque nosotros, y aún dice la palabra que nosotros vamos caminando, nos vamos contaminando. Y hay cosas que nosotros no quisiéramos que se nos pegaran, pero nos vamos contaminando. Y lo que usted viene a hacer aquí, inclusive en la adoración, no solamente entregarle su vida al Señor y darle lo que Él está esperando, porque Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero hay gente que viene solamente a la palabra. Entonces no te estás alimentando mal. Dile a la persona que está a tu lado, te estás alimentando mal. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra de Dios. Por eso es importante, mi hermano, ministrar en el culto. Por eso, mire, y hay personas que dicen, es que los cristianos sí cantan. No, eso no es. En eso mucha gente está recibiendo y está permitiendo que el Espíritu Santo de Dios ministre su vida. Más hay gente, es que se acostumbraron a la iglesia universal. Porque católico significa universal, si usted no sabía. Que cuando el cura dice la última palabra, todo el mundo se levantaba. Y así me pasaba a mí. Ya uno sabía cuándo se iba a acabar la misa. Entonces vienen con esa religiosidad. Y están esperando que el pastor termine inmediatamente el país. Ahora, yo no los quiero aquí porque también vamos a cerrar la iglesia. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿O está aquí? ¿O está en la actividad que vas a hacer después? Ahora, ¿por qué es importante ministrar? Ezequiel 34:1, te lo voy a leer. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Mira esto. Pastores de gloria en gloria. Dice, profetiza contra quiénes. Aquí el Señor le iba a dar una palabra profética a los que pastorean las ovejas. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores, o no apacientan los pastores a los rebaños. Entonces fíjense que el Señor le está diciendo, cuidado de apacentarse a sí mismos. Eso no quiere decir de que nosotros no necesitemos liberación. Nosotros necesitamos liberación. Ahora, yo le estoy hablando de que un cristiano no está poseído. Es decir, un cristiano no puede ser poseído. Pero sí hay opresión, sí hay ataques. Entonces, nosotros no podemos estar simplemente y el pastor creciendo y las ovejas no crecen. Entonces, por eso es que nosotros ministramos liberación y vamos a ministrar liberación. Cada vez que el Señor nos diga, vamos a ministrar liberación. Ministramos sanidad. Porque se necesita para el crecimiento equilibrado
de las ovejas. Ahora, dile a la persona que está a tu lado, no le busque sustituto a la liberación. Nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Por eso las tres áreas exigen liberación. Una consejería te puede ayudar, sí, pero llegará un momento en que se necesite ministrarte. No le tengas temor a eso. Hay gente que inmediatamente, yo tengo una, no voy a decir dónde, pero inmediatamente que siente que quiere vomitar, se va corriendo. Oh, porque no me da pena. Esto no es de pena. Dios te quiere libertar y no has dejado. O quieres vivir con eso ahí toda tu vida. Durmiendo con el enemigo se llama esa película. Juan 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Fíjate que en el Antiguo Testamento tú no encuentras ninguna liberación. Búsquenla, no la encuentran. No hay liberación. Era porque era necesario que Jesús viniera para que se desatara esa administración. Por eso nosotros hoy, como hijos de Dios, tenemos un privilegio de recibir a Cristo en nuestro corazón y de recibir al Espíritu Santo, que es el que nos muestra, inclusive escudriña nuestra vida para sacar todo lo que está oculto. Ahora, se abren puertas, ya les dije, se contamina uno. Mire, conté aproximadamente como unos 27 milagros de liberaciones que hizo el Señor. La curación del hijo de un noble en Caná, Juan 4:46. La curación de un paralítico en la piscina de Betesda, Juan 5:1. Liberación de un poseído en la sinagoga, Marcos 1:23. Curación de la suegra de Pedro, también otro. Pedro ahí no supo si estuvo contento o no cuando le liberaron la suegra. Mateo 8:14. Curación de un leproso, Mateo 8:2. Curación de otro paralítico, Mateo 9:2. Curación de un hombre que tenía agarrotada una mano, Mateo 12:9. Curación de un siervo de un centurión, Mateo 8:5. Resurrección del hijo de la viuda, Lucas 7. Curación de un poseído ciego y mudo, Mateo 12:22, que ya lo leímos. Apaciguamiento de una tempestad, Mateo 8:18. Mire todo esto. Liberación de los poseídos gadarenos, Mateo 8:28. Curación de una mujer que padecía de un flujo de sangre, Mateo 9:20. Resurrección de la hija de Jairo, Mateo 9:18. Curación de dos ciegos, Mateo 9:27. Liberación de un poseído mudo, Mateo 9:32. Liberación de una poseída hija de una mujer sirofenicia, Mateo 15:21. Curación de un sordomudo en Decápolis, Marcos 7:31. Curación de un ciego en Betsaida, Marcos 8:22. Liberación de un muchacho poseído, Mateo 17:14. Curación de un ciego de nacimiento, Juan 9:1. La curación en sábado de una mujer que padecía, Lucas 13:10. Curación de un hidrópico. ¿Saben qué es hidrópico? Que retienen líquidos exageradamente. Eso lo busqué ayer. Para que vean. Lucas, ¿qué? Tienen cosas en la palabra y no escudriñan. Lucas 14:1, hasta eso es espiritual. Resurrección de Lázaro, Juan 11:17. Curación de 10 leprosos, Lucas 17:11. La curación del ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Mateo 20:29. Restauración de la oreja de Malco cuando Pedro le cortó, Lucas 22. Esto es tremendo, mi hermano. Dios quiere libertarte. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere libertarte. Jesús está aquí para libertarte.
1 Corintios 15, 24, ven conmigo. Mírame acá un momento. Yo he visto niños atormentados. Recuerdo que al inicio de nuestro ministerio estábamos en una iglesia donde se congregaba, yo conocí a mi esposa ahí. Nos mandaron a visitar a una familia, a dar como un discipulado. Yo recuerdo que en medio de la enseñanza comenzamos a orar. Me imagino que el demonio sintió el voltaje. Comenzó la niña tenía como 8 años, a hablar como hombre. La gente cree que esto es un juego, pero no es un juego. El mundo espiritual es muy real. El enemigo ha querido ponernos vendas por muchos años y desenfocarnos en lo que realmente Dios quiere. Jesucristo murió por ti, sí. La sangre de Cristo te limpió, sí. Te justificó, sí. Pero hay áreas de tu vida que todavía siguen oprimidas y que no tiene sentido el por qué todavía permites que Satanás toque tu vida. Cuando esa niña comenzó, fue libre, le preguntamos, mírenme acá por favor, le preguntamos, ella dice que lo que recuerda que vio, ella estaba sola, ella tenía televisor, 8 años tenía televisor en el cuarto, y se quedó viendo un programa musical, recuerdo, me decía, de rock. Ella dice que de ese día no durmió bien. Y el demonio decía que en ese entonces que había entrado por los ojos y la atormentaba. Gloria a Dios, hoy esa familia le sirve al Señor. Pero fíjense, cada cosa que usted ve, cada cosa que usted oye, hace, piensa, está abriendo puertas. Ahora, nosotros no podemos meternos en una burbuja, porque el Señor lo dijo, estamos en este mundo, ¿verdad? Pero de las cosas que hoy me impactan en esta congregación, ver tanto temor en las personas. Me sorprende. Hay un piropo que me soltó mi tía, la pastora Dora, porque para que los que no saben es tía mía, no se metan con ella. Me dijo, no, es que yo sé que eso es del Señor porque tú no eres emocional. Yo no sé si eso fue un piropo o fue un variazo. Yo no sé si es mi carácter, pero cuando yo comencé a entender la palabra de Dios, yo le dije, Señor, yo no quiero tener temores en mi vida. No los acepto. Y sí, les digo que por lo que usted pasa, yo paso. Todavía, aún en la empresa, cuando me dan una palabra fuerte, se estremece mi alma. Pero voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, esto no es tuyo, yo no puedo albergar esto en mi corazón. Pero hay temor demasiado en esta congregación. Y eso no es de Dios. Para rematar, el Señor lo escribió y dijo, el temor no es de Dios. Y está escrito, búsquenlo en la palabra. El temor es un demonio que atormenta, porque cuando a usted le viene el temor, eso atormenta. Lo paraliza. Usted sabe qué hace el enemigo, que anda como león rugiente. ¿Sabes cómo caza el león? Bueno, la leona, porque la que caza es la leona, ¿verdad? Y el león se espera que la leona le traiga la comida. ¿Cómo hace? Ella ruge
en el terreno. Y esas ondas se transmiten y la presa siente, ¿verdad?, eso en su cuerpo y eso la paraliza. Y no corren como tienen que correr. Yo tengo un listado grande por qué ministrar. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que más afecta a la congregación? Y hay temores, hay temor. Y eso no es de Dios. Dice primera carta a los Corintios 15, 24. Luego el fin. Viene hablando de todo lo que va a suceder, ¿verdad? Pablo dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿qué? ¿Sabes qué hacen los demonios? Ellos toman territorios y se apoderan de los territorios. Ellos son territoriales y se apoderan de territorios. Y en ese territorio montan dominios. Mire, a Pablo le fue revelado todo esto, inclusive él veía el mundo espiritual. Y Pablo le estaba enseñando aquí a Corintios, le diciendo, hey, o sea, obviamente en el final, Jesús va a suprimir todo dominio, es decir, ya no habrán territorios en todo lo que quede de la tierra, o la tierra nueva, porque dice la palabra que todo esto va a desaparecer. O sea, ya no habrá potestades que puedan estar. Yo no sé si usted ha visto territorios donde afloran la prostitución, ¿verdad? Aquí no sé, pero en Barranquilla es muy fácil verlo, ¿verdad? Y era gran cantidad de prostitución de personas travestis que venden su cuerpo y se ponen todas en un solo lugar. ¿Por qué? Porque ahí hay un dominio demoníaco. ¿De acuerdo? O sea, que ejerce control de todo eso. Ahora, no sé, usted no va a pelear con el dominio, usted va a pelear con lo que está influenciando su casa. Nosotros como iglesia, el Señor nos va a llevar a derrumbar dominios. La posición de esta iglesia no es por casualidad. La posición de esta iglesia fue porque Dios quiso, porque aquí está haciendo algo y está derrumbando algo. Nosotros vamos de nivel en nivel. Realmente este ayuno me ha sorprendido porque había muchos que ya se subieron de nivel. Y vamos a entrar a un nivel de guerra donde como iglesia vamos a derrumbar dominios principados para el cual nosotros estamos establecidos como iglesia. Esto no le gusta al enemigo, mi hermano. Pero yo no sé usted, si usted quiere ver a su familia atormentada, pero yo no quiero ver a mi familia atormentada. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, ¿cuál es el problema con usted con los demonios? Es que usted le ha cedido la autoridad. Cuando usted le cede la autoridad, potencia habla de ¿qué? De poder, de fuerza. Ellos comienzan a tomar fuerza. Entonces, mire esto lo ilógico que es, pero es la verdad y la realidad. A medida que usted no quiere enfrentarse a ellos, más fuerza toman, porque le está cediendo más autoridad. ¿Vamos a entender? Es decir, usted por ser hijo de Dios ya se metió en un bando, mi hermano. Aquí hay dos bandos, aquí no hay términos medios y que no, y que fu, ni fa, no. Que no, y que a veces soy cristiano, a veces no, no. Usted es o es. Usted no es o es. Y con el Señor es así. Y si usted es un hijo de Dios, ya está en el bando de Dios. Del ganador, claro. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque esto es una realidad espiritual, yo no puedo negarle. Y si le hablo de paternidad, le tengo que hablar de esto. Porque el pan de la liberación es ¿para quiénes? Para los hijos. Pero yo he visto mi vida prosperar de donde me sacó Dios del vientre de mi madre que me quiso matar, hasta este día he visto la gloria de Dios y el poder de Dios manifestarse.
Y lucho con espíritu de adulterio, de fornicación, porque eso es lo que estaba en mi familia. De vudú, porque eso es lo que estaba en mi familia. De ruina, porque eso es lo que estaba en mi familia. Y lucho contra eso y no le permito tocar mi vida. Entonces él dice aquí, versículo 25, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿De quién están hablando? De Cristo. Entonces, ¿dónde van a estar los demonios? ¿Debajo de quién? De los pies de Cristo. Y ahí es donde vamos a ministrar y vamos a entregar lo que usted le atormenta, y quiero que le pida al Espíritu Santo de Dios que le muestre hoy. ¿Qué es lo que le atormenta? Y vamos a enviarlos debajo de los pies de Cristo. Dice aquí, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Wow! Tremendo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, a Dios Padre. Para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Quiere decir, aquí Pablo le está hablando de unas prácticas, ¿verdad?, idolátricas que tenían ellos, que creían inclusive en los muertos. Ahora, vamos y quiero que te coloques sobre tus pies.